que quiere decir que es una célula que estimula al músculo liso del vaso sanguíneo. Eso es fundamental. Y tercero, permite el inicio de la angiogénesis. Cuando tenemos una herida, ¿quién comienza la angiogénesis? ¿Quién comienza el aumento de crear vasos? El endotelio, gracias a que tiene factores de crecimiento endoteliales. Entonces el endotelio es fundamental. Estas son sus funciones, esto es lo único que quiero que ellos recuerden para siempre. El subendotelio es fura matriz. Si el endotelio es la parte rica, es el chantilly de la torta, pues abajo está el queque, ¿no? Que es el subendotelio. Y en el subendotelio vemos pura matriz. Y si es pura matriz, quiere decir que vamos a encontrar cosas duras. ¿Ok? ¿Para qué fue creado? Netamente para actividad hemostática. Para actividad hemostática. Para eso fue creado. ¿Ok? Solamente para actividad hemostática. Todo lo que vayan a entender, estudiar, por ejemplo, libros enteros que hablan del subendotelio, todo se resume, actividad hemostática, evitar que la sangre se vaya del vaso. Luego tenemos la lámina elástica interna. Esto es fundamental, muchachos. Esto permite el famoso shear stress, lo evita. Como una vez un alumno me dijo, doctor, explíqueme el shear stress, ¿a qué se refiere el shear stress? Entonces yo decía, ¿cómo le busco la manera de que él entienda qué es el shear stress? Entonces, se me ocurrió algo y me parece que fue una genialidad. Miren, imagínense ustedes que tenemos un libro, ¿ya? Un libro. Y pongan, el libro, ponte que sea, ahí está tu libro de banco. ¿Alguno tiene su banco? Ahí, ¿han traído? ¿No tiene su banco? Ahí está un banco, ya. Mira, ese libro, préstame un ratito para que lo mostremos acá. Ahí está, muy bien, doctora. Punto para... Ahí está, perfecto. Entonces, miren, ahí está, sí se presta. Miren, todos los libros tienen una parte interna, ¿no es cierto? Imaginen todos que la parte de aquí es el endotelio, lo de arriba, la primera tapa. La segunda es el subendotelio, ¿sí? Y la de abajo es la lámina elástica interna. Entonces, miren, ¿qué pasa si yo pongo mi mano, es el flujo de sangre? ¿Qué pasa si yo hago esto? Mira, ¿se han dado cuenta de lo que ocurre? No importa si la tapa de arriba se puede mover, pero la tapa de abajo permite que no se corra la tapa de arriba. Entonces, ese efecto es lo que se evita en shear stress. Shear stress es cuando viene el flujo fuerte y en vez de arrancar el endotelio, la tapa de abajo hace una fuerza contraria y no lo jala. ¿Se han dado cuenta? Esto es fundamental entender. ¿Saben por qué es importante? Porque cuando hay un paciente que tiene una obstrucción en una arteria, el flujo que viene después de la obstrucción viene con mucha fuerza. Es como cuando tú cierras la manguera, la punta, y sale fuerte, ¿no? Ya, así viene así. Pero este efecto de la lámina elástica interna evita que esto se arranque. Entonces, ¿quién disminuye el shear stress? La lámina elástica interna. ¿Ok? Doctora, su libro. Lo quedo, si no. Gracias. Entonces, yo creo que se entendió para toda la vida. Entonces, la íntima es fundamental para poderlo tener en cuenta. ¿Ok? Segundo, la media. Acá lo voy a poner arriba, la media. Lo pongo arriba por una razón. Fundamentales, pues media, ¿no? Media viene con M de músculo. Con M de músculo. Entonces quiere decir que es una capa netamente muscular. Tiene dos capas. La íntima tiene tres, ¿no es cierto? La media tiene dos. Primero tenemos al músculo liso propiamente. Y luego tenemos a la membrana, o mejor dicho, a la lámina elástica externa, ¿no? ¿Te das cuenta? El músculo liso es fundamental, ¿por qué? Porque se dice que las células, los vasos que tienen más músculo liso, los que tengan más músculo liso, son los que tienen más resistencia. Controlan la resistencia. Ya hablaremos después de resistencia, así nos bloquearemos y nos meteremos una fumada. Pero estos son los vasos que quiere decir que mientras un vaso tenga más músculo liso, más resistencia tiene, controlador. Entonces, acá vamos a reconocer también quién es ese vaso que tiene más músculo liso y es un controlador de la presión arterial. La lámina elástica externa en realidad está nada más por un tema de que le da elasticidad al vaso. Y esto es muy importante.
elasticidad al vaso. ¿Y esto cómo se come, doctor? Mira, para hablar de elasticidad hay dos conceptos. Hay un concepto, acá voy a hacer un paréntesis para que ustedes vean la fisiología más pura. Hay un concepto que se llama distensibilidad. Y hay un concepto que se llama elastancia. ¿Ya? Esas son las preguntas esas que uno dice, ay, qué feo. ¿Por qué Guyton se malogra, no? O Gano. Entonces, la gente nunca llegó a entender distensibilidad y elastancia. Es muy sencillo, mira acá. Las dos cosas es lo mismo, solo que al revés. ¿Cómo es eso? Mira, la distensibilidad depende netamente del volumen. Y la fórmula es la diferencia del volumen entre la diferencia de la presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor volumen en un vaso se puede distender. Entonces, habrá vasos que se distiendan más que otros de acuerdo al volumen. Y de acuerdo a eso se llama, cada vaso tiene una distensibilidad diferente. Y mira el secreto, que la gente no se ha dado cuenta. La elastancia es la misma vaina, solo que al revés. La diferencia de presión va arriba y la diferencia de volumen va abajo. ¿Qué quiere decir? Que es la forma en la cual un vaso se acomoda a la presión que existe. Vamos a dar el ejemplo de distensibilidad arriba. Representante de esto, las venas. Y acá nace un concepto que se llama capacitancia. Las venas tienen menos músculo liso. Al tener menos músculo liso, cuando viene el volumen, se distienden. Por lo tanto, ¿quién es la reina del volumen? Con V de venas. Volumen. Entonces, ¿quién es el lugar donde más se concentra volumen en el cuerpo? Las venas. Ah, qué bacán, doctor. Entonces, distensibilidad depende de volumen. ¿Ya? Ese concepto, guárdenselo. Y eso se llama capacitancia. ¿Dónde tienes tus venas así en las piernas, por ejemplo, no? Se llenan de volumen, ¿no? Se llena cuando las válvulas fallan y te sale tu insuficiencia venosa, entonces están que se llenan de volumen las venas, ¿ya? Y como tienen poco músculo liso, pues se distienden más. En cambio, la elastancia tiene que ver con la presión. Quiere decir que un vaso se puede adaptar a una cierta presión. Eso puede ocurrir en cualquier vaso sanguíneo, arteria, vena, o sea, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes entiendan ese concepto. Elastancia es la adaptación de un vaso a la presión, ¿ok? Porque hay gente que pasa una pregunta de examen, una pregunta yuca, esa sería una pregunta yuca, porque ¿quién va a acordarse de estos conceptos? Tú tienes que hacer una mnemotecnia, ¿no? Por ejemplo, la D tienes que asociarlo con la B primero, ¿no? La E con la P, ¿no? Entonces, tú ya más o menos acuérdate, alguna mnemotecnia con D y B junto, E con P junto, ¿ok? Entonces, es la única manera que te recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo como debe peruano, ¿no? Entonces, es una forma. Pero esas cosas sirven en este momento de la preparación para que ahorita hagas las asociaciones para que ya no vuelvas atrás. ¿Sí? Bacán. Entonces, así vas entendiendo el concepto de cada uno de estos elementos. Ahora, el tercer elemento, vamos a ponerlo acá, es la adventicia. Y la adventicia es la parte más externa de un vaso sanguíneo, que solamente prácticamente tiene una capa, ¿no? Algunos, vendría a ser como que la cerosa del vaso, ¿no? Algunos lo conocen como la cerosa del vaso, ¿no? Mal llamado cerosa, ¿no? Pero es la cerosa del vaso, ¿no? Cuando el vaso es grande, por ejemplo, en los vasos grandes, aquí se ubica, por ejemplo, se pueden ubicar nervios, linfáticos, ¿no? Vasos propios que alimentan nutricios, se llama vasa vasorum, vasa nervorum. Cuando los vasos son grandes, en la adventicia ocurre esto, ¿no? Entonces la parte más importante de sostén, porque te permite pegarlo a una estructura. Entonces casi la adventicia nos da sostén, porque nos pega a estructuras. ¿Ok? Incluso la aorta, que es el vaso más grande, su adventicia es fundamental, porque cuando se parte la aorta, quien te aguanta el famoso aneurisma roto es la adventicia. Entonces es fundamental, claro, te aguanta. Se rompe la adventicia, adiós. Adiós. ¿Ya? Entonces, esto es importante para ir analizándolo. Ahora, quiero que recuerden algo. Vamos a ver acá, mire, cada uno desde que nace, desde que sale el corazón, hasta que llega al corazón. Te voy a resaltar las estructuras más importantes de cada parte de la vía circulatoria. En la aorta, como ustedes pueden darse cuenta, es fundamental las fibras elásticas. Las fibras elásticas, ¿dónde van a estar? Bastante aquí. Músculo liso y la
la lámina elástica externa. Entonces, en la aorta es fundamental esto. Gracias a esto, la presión se puede transmitir bien a todos los vasos. ¿Ya? Muy importante. Los vasos van bajando, miren, acá no nos aprendamos nada más, y solamente llama la atención algo. Cuando estamos a nivel de arteriola, ¿qué hemos descubierto? Que tenemos un aumento mayor de ¿qué? Músculo liso. Músculo liso. Esto es fundamental, sí. Gracias a esto, la arteriola es la considerada controladora de la presión arterial, gracias al músculo liso. ¿Quién es la que controla la presión arterial de todos los vasos? La arteriola, gracias al músculo liso. Un aspecto importante, cuando ya llegamos al nivel de los esfínteres, eso no importa, ya lo veremos en un gráfico mucho mejor en la parte microcirculatoria. Llegamos a los capilares. Los capilares prácticamente solo tienen endotelio. Esto ha sido una pregunta bastante sencilla. Y luego vienen las vénulas. Las vénulas nuevamente también tienen células endoteliales. Las venas van a comenzar a tener un poquito más de músculo liso, pero es menor comparado a las arterias. Y luego vienen las venas grandes, ¿no? Lo que sí llama la atención a nivel de las venas es las válvulas, ¿ok? No todas las venas del cuerpo tienen válvulas. Por ejemplo, en el dorso del pie, las venas no tienen válvulas. Por eso que a ustedes se les notan las venas del dorso del pie, bastante llamativas. Pero del tobillo para arriba comienzan a haber bastantes válvulas. Y las válvulas van a predominar así. Mira, te voy a dibujar un ser humano. Te rías, ¿eh? Acá. Entonces, mira, del tobillo, acá hay más válvulas y de la rodilla a la ingle hay menos válvulas. Pregunta para todos. Si hubiera un coágulo en el punto A, cualquier vena de ahí, te van a preguntar en el examen, gemelares, gastrocnemias, tibiales, cualquier vena. Te das cuenta que no necesitas anatomía, solamente tener el concepto. Y una vena acá, de repente una vena femoral, una vena poplitea o una vena ilíaca, te ponen en B. A o B, ¿cuál tiene más probabilidad de que el trombo vaya al pulmón? A o B. Claro, más probabilidad B, porque al tener menos válvulas, el coágulo no lo detiene nadie y puede ir más rápido al pulmón. Entonces, si a ti te ponen en una pregunta de examen y te dicen, te ponen acá la vena cava, la vena ilíaca, la vena femoral, y te ponen que en un dibujo te ponen acá, trombo en la ilíaca, te ponen trombo en la vena femoral, y te van a decir, ¿cuál tiene más probabilidad de hacer tromboembolismo? Siempre que hacer de la cava, ese tiene más probabilidad. Son peligrosos. Los que más se acercan tienen menos válvulas, acuérdense. Y los que más se alejan tienen más válvulas. ¿Ya? Una parte muy importante dentro de este proceso. Perfecto. Entonces, hemos entendido el concepto del manejo que se está haciendo en el vaso. En esta parte vamos a entender un poquito los flujos. Acá estamos haciendo el dibujo que nos permite tener... A ver, ¿han entendido la primera parte? Sí, doctor. Listo. Pregunte con confianza, son poquitos. La sangre llega a la aurícula izquierda, va al ventrículo izquierdo, sale de la aorta, pasa por todas las arterias a las arteriolas, capilares, está teniendo todo el proceso, ¿sí? Luego vuelve a venas, aurícula derecha, ventrículo, arterias pulmonares, luego al pulmón. Venas pulmonares, aurícula izquierda, nuevamente volvió a lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora acá solamente es precisar algunos conceptos circulatorios de manejo de volúmenes, ¿ya? Entonces, tenemos un circuito mayor y un circuito menor. El circuito mayor, a eso le llamaremos circuito sistémico, porque va por todo el cuerpo, y el circuito menor será el circuito pulmonar. ¿Ok? Entonces, en el sistema vascular en general, van a ver ustedes que todos los vasos del cuerpo humano, se comportan muy parecidos, chicos. Todos. El cerebro se comporta igual que el corazón, que el riñón, todos. El único que siempre es el diferente es el pulmón. Por ejemplo, cuando baja el oxígeno, todos los vasos se vasodilatan. Todos. Cuando hay menos oxígeno, todos los vasos se vasodilatan. Todos.
Pero el pulmonar, cuando bajas el oxígeno, hace vasoconstricción. ¿Y qué pasa cuando hace vasoconstricción? Vas a originar hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una enfermedad que tenga poco oxígeno, por ejemplo el EPOC, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a ser qué cosa? Hipertensión pulmonar. Así tienen que razonarlo. Y cuando algo se hace hipertenso, o sea, en el pulmón, ¿qué puede pasar? Hay una claudicación del ventrículo derecho. Y eso puede ocurrir. ¿Ya? Un dato muy importante. Ahora, si analizamos un poquito el área de sección, vemos que a nivel de, digamos, extendemos todos los vasos en el piso para ver cuánta área, si cortamos todos los vasos sanguíneos y los extendemos en el piso, ¿cuáles tienen más área? Y nos damos cuenta de algo. Observen, los pulmones y los capilares sistémicos. Miren, ¿se han dado cuenta? Los capilares y los pulmones van a tener una mayor cantidad de área de sección transversa. Quiere decir que los capilares, en general, los capilares son las zonas de más área de sección transversa. Y es lógico, porque al tener mayor área de sección transversa, puedo difundir mejor las sustancias. Por eso tiene más área de sección transversa. Eso es alucinante y es muy bonito para que podamos tener ese concepto. ¿Ok? Y gracias Profesor, en ¿eso puede esa área de repetir, sección por favor? transversa, ¿qué vamos a hacer? A ver, Miren acá lo que Rosito, ocurre. La sangre es ¿qué me más... dices? Esa parte que está hablando el doctor, ¿puede explicarnos mejor? Ya, mira, esta parte, acá están viendo los capilares, son capilares sistémicos. O sea, cuando usted ve la aorta, desde la caída de la aorta baja, la aorta descendente, salen las arterias medianas, ilíacas, lo que sea, todas las arterias pequeñas, arteriolas, y al final terminan en capilares. Y los capilares ya generalmente se juntan, son diferentes, es como los ramales de un árbol, ¿no? Se van separando y luego se juntan. Ya son capilares arteriales, capilares venosos, todos se llaman capilares, pero es a nivel sistémico, es en el cuerpo. Asimismo también el pulmón, la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y luego se capilariza, ¿no? Y se capilariza así, igualito que las ramas de un árbol, y nuevamente se juntan, ¿no? Capilares arteriales pulmonares y capilares venosos pulmonares. ¿Ya? Entonces, cuando tú le haces un corte transversal, o sea, tú sumas los diámetros de cada capilar, los sumas a toditos, a toditos, a toditos, es mucho mayor que los sumaras al de las arterias grandes de la aorta, por ejemplo, la arteria subclavia, la arteria ilíaca. Si tú lo sumas, el diámetro, el área, bueno, ya saben lo que es el diámetro, ¿no? El área de una circunferencia, ¿no? El área de la circunferencia de la aorta, todas áreas grandes, es mucho menor comparado con la sumatoria de las áreas de los capilares, ¿no? Y aún más, los capilares pulmonares tienen mayor área transversal que los capilares sistémicos. Pero en conclusión, estos son los vasos sanguíneos que tienen mayor área de sección transversal, se llama. ¿Y para qué sirve? Para mejorar la difusión, como dice. O sea, como ustedes saben, a nivel de los capilares sistémicos, se difunde, por ejemplo, el oxígeno sale de los capilares hacia los tejidos, hacia las células, y el CO2 entra. Los alimentos también salen, y la urea, creatinina entrarán, ¿no? Y así. A nivel pulmonar, por ejemplo, el oxígeno entra hacia los capilares y el CO2 sale. Entonces, ¿por qué es importante eso? Para la difusión. Ya, doctor, gracias. Ajá. lenta en cuando hay más área de sección transversa. Claro, hay más que recorrer, pues, ¿no? Como hay más que recorrer, la sangre va más despacio. Entonces, ¿dónde hay menor velocidad de flujo en todo el cuerpo? A nivel de los capilares. Y esto es lógico. ¿Por qué, doctor?
Porque en los capilares sistémicos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos conviene? Botar CO2 y entregar oxígeno en los sistémicos. ¿Y qué nos conviene en los capilares pulmonares? Chapar el oxígeno. ¿Ok? Entonces van a haber dos efectos en la hemoglobina muy importantes que ocurren acá. En los sistémicos, ahí van a hacer un efecto, el efecto de Bohr. Efecto Bohr. Y a nivel pulmonar nace un efecto que se llama efecto Haldane. Ya, ¿cómo yo me acuerdo? Porque Haldane tiene N de pulmón, y el otro por sobre sistémico. Así tienes que asociar. Por cuando son epónimos y vienen epónimos, ¿ya? Entonces, esto que les acabo de decir, todos efectos, ¿qué cosa es? Es la facilidad de la hemoglobina, eso lo veremos en neumología. La facilidad de la hemoglobina a nivel sistémico de entregar el oxígeno y la facilidad de la hemoglobina a nivel pulmonar, cuando es efecto Haldane, de apropiarse del oxígeno y no soltarlo. Claro, es lógico, ¿no? En pulmón nos conviene que el oxígeno se pegue a la hemoglobina, ¿verdad? Entonces Haldane se apropia de la hemoglobina dice, no suelto este oxígeno, este es mío. En cambio, cuando llega Bohr, o sea, va a un lugar de mayor acidosis, porque eso es lo que hace el CO2, al hacer más acidosis, la hemoglobina entrega el oxígeno. ¿Ok? Este es un aspecto muy importante que hay que recordar. Siempre recuerden ustedes que la hemoglobina es mandona del oxígeno, pero cede con el CO2. O sea, la hemoglobina tiene una debilidad, el CO2. Cuando la hemoglobina llega a un lugar donde hay mucho CO2, te suelta el oxígeno. Cuando la hemoglobina llega a un lugar donde hay poco CO2, chapa el oxígeno. Entonces, ese comportamiento nunca lo olviden, siempre lo tiene. ¿Ok? Entonces ya entendemos el área de sección transversa y entendemos la velocidad, cómo la sangre va lentito por los capilares, lo más lento que puede existir. Ahora hay que ver la distribución de la sangre en el cuerpo humano. Ya, mira, acá les voy a aclarar. Ya, está bien. En neumología se estudia, ¿verdad? El efecto Bohr y el efecto Haldane. Y así se escribe, Haldane, ¿no? ¿Qué cosa es el efecto Bohr? El efecto Bohr significa de que la hemoglobina tiene la propiedad de soltar soltar el oxígeno y de captar el CO2. Ya, eso es una pregunta, examen. Todo donde está acá, esto de acá, ¿cómo se llama? Me olvidó ahorita. Este símbolo son preguntas de examen o preguntas que siempre me preguntan, ¿ya? Entonces, por eso está ahí, ¿ya? Entonces, el efecto Bohr y el efecto Haldane. El efecto Bohr se da a nivel periférico, a nivel de los capilares periféricos, a nivel de la piel, de los periféricos o sistémicos. Eso es efecto Bohr, es una pregunta de examen, siempre lo preguntan. Y el efecto Haldane, ¿ya? Yo siempre me confundía, pero ahí lo ha aclarado bien el doctor en que Haldane, tiene N y para acordarnos de pulmón. El efecto Haldane significa de que la hemoglobina tiene la propiedad de capta oxígeno a nivel de pulmón, en los capilares pulmonares capta oxígeno. Esa acción, esa propiedad de captar oxígeno se llama efecto Haldane. Y como dice, para recordarnos, la hemoglobina tiene una debilidad que cuando encuentra CO2, suelta el oxígeno. ¿Y dónde hay CO2? A nivel periférico, a nivel de todo el periférico. ¿Y dónde hay poco CO2? En el pulmón. Por lo tanto, como hay poco CO2, entonces capta el oxígeno a nivel pulmonar, por el efecto Haldane. No se olviden, ¿eh? Esa es pregunta de examen. Miren, 85% de la sangre está a nivel sistémico, 10% a nivel pulmonar y 5% a nivel de las cámaras cardíacas. ¿Se dan cuenta? Lo más chévere de esto es, jalen de acá un gráfico, jalen del gráfico y váyanse acá. Miren, 20% de ese 85 está en las arterias. Esa es pregunta de examen. Y 65%, que ese gráfico parece menos, ¿no? Pero es para que pueda cuadrar con todos los sectores, 65% de la sangre está en las venas. Por lo tanto, la sangre está en venas, no en arterias. Las arterias tienen poco porcentaje, solo el 20%. ¿Ok? En cambio, casi todo el toda la parte sistémica está en venas. 65 en venas, 20 en arterias. Por eso que el 85% es sistémico.
Mira, ¿se acuerdan del colegio cuando había circulación pulmonar y circulación sistémica? En la circulación sistémica, por lógica, es la mayoría, puede ser un 85%. Y a nivel pulmonar está la diferencia. Bueno, acá lo están combinando con el oxígeno, ya bueno, con las cámaras cardíacas 5, pero de eso hay que recordarnos siempre, la sangre, la mayor cantidad de sangre en el cuerpo humano está a nivel sistémico, a nivel de la circulación mayor o circulación sistémica. Ahora, dentro de la circulación sistémica, ¿en dónde más se encuentra? En las venas. Por lo que como las venas son recontralentas y como dice, tiene mayor capacitancia, se distienden más, tiene mayor capacitancia, entonces almacenan mayor cantidad de sangre. Por eso que un 65% está o la mayoría está en venas y un 20% está en arterias, ¿no? Pulmón ni lo toques. ¿Ya? Esta parte es muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Por qué? Porque tú cuando estás deshidratado, estás en shock. Tienes dos tipos. Mira, escucha lo que te voy a decir. ¿Ah? Este concepto es fisiológico puro. Cuando tú estás en shock, te dicen a ti, escoge dos caminos. O le pones sangre por el brazo, imagínate que tienes una vía periférica y tienes un catéter venoso central. Ahí está metido en el cuello del pata. Y acá viene el concepto. Observen acá. 85% de la sangre es sistémica y prácticamente 15% es central. Pregunta para todos. Ahora entienden ese concepto. Miren, esto van a entenderlo muy bien. Cuando yo estoy deshidratado y chocado y me dicen, oye, ¿por qué no le pones mejor por el catéter venoso central? Si acá también tengo vía periférica, la pregunta es, doctor, ¿por dónde le coloco? Piensa, piensa. Si yo quiero darle sangre, ¿a quién le doy sangre? Al sistémico tengo que darle sangre, porque ahí está la sangre. Entonces, el sistémico va a entrar por aquí. ¿Qué pasa si tú le metes la sangre al chocado por el catéter venoso central? Se va a ir al central. Y el central solamente ocupa 15%. Y si te das cuenta, todo el tiempo es estable. Nunca cambia. Entonces, ¿dónde se va a ir el agua en exceso? Al pulmón. Y va a ser un edema agudo de pulmón. Por eso cuando tienes un paciente chocado, no se coloca por catéter venoso central. ¿Por qué? Porque le haces un edema agudo de pulmón a pesar que está deshidratado. ¿Se han dado cuenta? Entonces es un concepto fisiológico. Porque la sangre, por eso no te das cuenta cuando te estás llevando clases de gastro, tienes hemorragia digestiva alta, 2 catéteres periféricos, y tú dices, oye, pero no entiendo, ¿por qué no metemos de frente acá, si tú tu vaso acá, más rápido no entra el agua? No, esto se va directo al pulmón. En cambio, lo que tú metes por los brazos, automáticamente se reorganiza en todo el sistema venoso. Y eso es importante que recuerden. ¿Ya? Entonces, estos conceptos de las bases nos dan a nosotros mucho, mucho valor para poder tener conceptos. Y con esto llegamos a la parte microcirculatoria. En la parte microcirculatoria, siempre te van a preguntar a ti, ¿no? Dime, ¿de dónde a dónde va lo microcirculatorio? ¿De dónde a dónde? Mira, lo microcirculatorio comienza con la arteriola, señores, y termina con la vénula. Doctor, una ¿Ok? consulta. Comienza con la arteriola y termina con la Dime. vénula. Ya, el doctor habló de que cuando viene un paciente chocado, ¿no? Cuando se le Sí. pone sangre, no quiero ideal, ¿no? Muchas veces no se empieza por eso, pero es lo ideal. Él habló sobre venas. Bueno, específicamente habló sobre miembros inferiores. Ahora, la pregunta es, no específicamente de miembros inferiores, puede ser cualquier vena, ¿no? Porque generalmente en pacientes chocados se le canaliza una yugular externa. O sea, él lo que quiere decirles que es porque tiene a nivel central 15% a nivel de venas, ¿no? O perdón, 85%. Él habló a nivel, bueno, él se refiere me imagino que a las venas periféricas, no las que están en brazos, la A radial, la todos, a central. todos. Ah, y A en todas general, las venas. ah, Claro. esa era mi pregunta. No, como él habló en general, solamente Y miembros verdad, inferiores. justo yo también me acuerdo cuando era alumno, un profesor decía, ¿qué hacen? ¿Cuál es la primera acción cuando un paciente viene chocado con una hemorragia digestiva alta? Y todo el mundo dice, hay que ponerle omeprazol, hay que ponerle otra cosa. Y dice, no, al toque tiene que poner vías periféricas, me acuerdo. 2 vías periféricas. Y verdad, el otro ahorita repitiendo, 2 vías periféricas
porque al ponerle en las venas en los brazos, así, ¿no? En los dos brazos, en ambos brazos, dos vías, estás poniendo líquido ahí, cloruro de sodio, así, pues lo estás poniendo en una solución para poder lentamente, hidratarlo. En cambio, si tú lo cargas eso a nivel de la yugular, o sea, en la catéter venoso central, lo mandas al pulmón, o sea, llega al toque al ventrículo derecho y funga al pulmón y le da edema agudo pulmonar. Mm, ya, doctor. Entonces, el Yo primer también no vaso entiendo, es la no arteriola entiendo en la mucho. microcirculación. Sí, dime. Yo también un poquito que, como que las palabras que el doctor, yo entiendo, él habla de que las venas, cuando canalizan a nivel periférico, se encargan de distribuir a nivel sistémico Claro, por las venas. Ya. porque es más Ahora, lento es. si yo le paso cualquier fluido por vía periférica, por los brazos, ¿cómo va a llegar a miembro inferior? O sea, ¿hay un retorno venoso? No hay. No, no, Todos no, van no, a pasar por no. el corazón. Todo pasa por el Porque corazón, pero pasa más él, lento pasa. él dice, se va a encargar de una distribución sistémica. O sea, hasta va a llegar, supongo, hasta la punta del dedo del pie. Claro, todo va a pasar por el corazón derecho, de todas maneras, pero es más lento. Por eso, bueno, dos venas periféricas es mucho mejor que un catéter venoso central, porque cuando le pones por catéter venoso central, le puedes ocasionar una sobrecarga a nivel de pulmón. Edema agudo de pulmón. Ajá. Ok. Pero entonces, ¿qué pasa con las vías centrales? ¿Qué pasa No con la va vía central? directo. No, la vía central es importante, ¿sabes por qué? La vía central es importante para poner soluciones hipertónicas, medicamentos que pueden producir flebitis. Para eso es importante. Pero por cuestiones de cuando el paciente está deshidratado, está chocado, lo más útil es poner dos vías periféricas. Siempre lo dicen. Entonces, yo digo, pero ¿por qué no lo ponen en central también? Pero y ahora explica, él es cirujano cardiovascular, él sabe también lo que es pulmón. Puede producir edema pulmonar, se le puede sobrecargar todo lo que es la circulación de la arteria pulmonar rápido y aumenta la presión ahí y puede haber problemas por ahí, ¿no? Por eso siempre se recomiendan dos vías periféricas, siempre lo dicen, ¿eh? Los gastroenterólogos, así un trauma shock, así, ¿no? Listo, listo, gracias. La arteriola, ya hemos dicho que es el control principal, prácticamente el 50% de la resistencia vascular periférica, mira lo que te acabo de dar, un número, está en la arteriola. Brutal. ¿Te das cuenta? Cuando un paciente se le baja la presión y automáticamente sale el sistema nervioso autonómico, ¿dónde crees tú que hay más nervios que están viniendo para poder controlar eso? El sistema nervioso simpático le encanta estar con la arteriola. Entonces, esto es fundamental. ¿Ya? Esto es fundamental para que ustedes lo puedan recordar. Entonces, miren, chicos, luego de la arteriola, ¿qué pasa? Va a pasar por una, le llamamos, a veces le llaman capilar falso, le llaman, pero en realidad es una metaarteriola. Metaarteriola, mira, la metaarteriola viene por acá. Va pasando. Entonces, la metaarteriola es una comunicación, ¿sí? Es una comunicación directa de la arteriola a la vénula, la metaarteriola. Es un segundo vaso. Y estas metaarteriolas tienen unos esfínteres precapilares. Y de aquí nacen los terceros, que son los capilares, para terminar en la vénula. Entonces te van a poner en orden, diga en orden, arteriola, metaarteriola, capilar y vénula. Te van a cambiar los órdenes. ¿Ya? Es el sistema de la microcirculación. ¿Saben por qué esto es importante? Porque los diabéticos, lo primero que se les cierra por la glucosa es esto. Estos esfínteres precapilares se fregaron.
se fregaron. Comienza a llegar flujo en cantidad. Ahoga a las células. Hay algunos que se bloquean. Entonces, la microcirculación es lo que más se afecta en el diabético. Justamente van a fregarse estos esfínteres que tienen alto control puro. Son de los primeritos que se afectan. Entonces, esto recuérdalo. ¿Ok? Y esto te va a llevar ¿a quién? A los señores capilares, ¿no? Los capilares prácticamente, si se dan cuenta ustedes, son los más importantes. Hemos dicho que la sangre va más lenta por los capilares y tiene la mayor área de sección transversa para permitir su función principal, que es la difusión. Entonces, acá vamos a poner los capilares. Los capilares tienen la mayor área transversa, lo hemos visto. ¿Ok? Hemos visto que la velocidad es la menor velocidad de flujo, fundamental. Pero aparte de ello, no todos los capilares, no todos tienen membrana basal. No todos tienen membrana basal. ¿Y esto por qué es importante? La membrana basal le da estabilidad a un capilar. Y al no tener todos membrana basal, es un lugar fácil de daño. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Hay algunos órganos que no tienen capilares. Prácticamente, si tú buscas capilares, por ahí no encuentras casi nada. Dices, pero demonios, ¿cómo es posible que no encuentre? ¿Cómo se alimentan? Prácticamente se alimentan de difusión directa, ¿no? De los mismos vasos, ante grandes vasos. Y dices, no puedo encontrar. Por ejemplo, hay tejidos como los tendones, los ligamentos, por ejemplo, ¿no? Los tendones, los ligamentos, ¿no? Ellos, por ejemplo, chapan mucho de la cavidad articular, ¿no? Sinovial. Entonces tú dices, esto no tiene alimentación, no. Por eso cuando tú ves una herida y un tendón que se ve, bien yuca es que se pueda cerrar. Pero muchos que hacen retiran el tendón, ¿no? Ahora hay tejidos biológicos que permiten epitalizar encima de los tendones, ¿no? Pero este concepto es muy importante que ustedes entiendan desde el punto de vista microcirculatorio. ¿Ya? Microcirculatorio. Entonces, esos aspectos son fundamentales. ¿Ya? Ahora, los capilares son de 3 tipos. Tenemos el capilar continuo, el capilar fenestrado y el capilar sinusoidal. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cuál es el capilar más frecuente? El continuo. Es el capilar más frecuente. ¿Ok? Más frecuente. Es la mayoría de órganos. En la mayoría. ¿Ok? Al estar en la mayoría de órganos, prácticamente el paso de moléculas permite un transporte bastante selectivo, que es muy importante recordar. ¿Ya? Muy importante. El segundo capilar es el fenestrado. Y acá trabajan mucho la secreción y la reabsorción. Trabajan en lugares donde hay mucha secreción y reabsorción, ahí están fenestrados. ¿Y de qué se diferencia el fenestrado? Que tiene como unos diafragmas, miren. Tienen diafragmas. Así es, tienen diafragmas. Diafragmas con cargas negativas que seleccionan todo. El ser humano es tan hermoso en su creación que el hígado, prácticamente casi el 99% de proteínas que crea para el cuerpo es de cargas negativas. La albúmina, la principal proteína, es negativa. Y esto lo hace, ¿por qué? Porque cuando pasan en lugares como estos, al tener cargas negativas, se repelen, ¿no? Pan con pan no pega, ¿no? Entonces se repele, ¿ok? ¡Pum! Choca y ¡pum! Choca. Entonces no puede filtrarlo. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces esto permite un difícil paso de pérdidas de proteínas. Ya esta es la parte más importante de no perder proteínas y el concepto primario del que luego van a ser el concepto de presión coloidosmótica. ¿Ok? Por eso que la albúmina no sale. ¿Cuál es la única manera de poder hacer que un capilar fenestrado pierda los diafragmas? ¿En qué manera se pueden perder los diafragmas? Cuando hay quemaduras. Esto se puede lesionar cuando hay quemaduras. Entonces, cuando hay quemaduras, ¿qué ocurre? Hay una pérdida masiva
de proteínas y agua. Por lo tanto, hay deshidratación y por eso se muere el paciente. ¿Ok? Las quemaduras aumentan la permeabilidad de manera normal y el paciente muere deshidratado. Ya es una parte que no hay que olvidar, chicos, ¿ya? ¿Qué órganos hacen secreción y reabsorción en cantidad? Al ojo. Al ojo. Riñón. Bastante, ¿no? Secreción, reabsorción de riñón, ¿no? Al ojo. Puedes tener también, ¿qué cosa? Intestino delgado, ¿no? Y todas las glándulas endocrinas se dedican a eso. ¿Ok? Entonces son fundamentales en ese proceso. El tercer tipo de capilar es un capilar bastante muy conocido. Es un capilar que prácticamente te dice, pasa nomás, no me resiento. Es un capilar que los diafragmas no sirven. ¿Por qué? Porque carecen de diafragmas. Estos no te filtran nada. Acá entran todas las macromoléculas, sobre todo. Entonces hacen un filtrado brutal de macromoléculas. Entonces, estos tipos de capilares son los famosos discontinuos totales o sinusoidales, ¿no? Discontinuo o sinusoidal, ¿no? Yo le digo, yo me acuerdo del sí, que a todo le dice sí, ¿no? O sea, pasan por todos lados, sí, 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 sí. Entonces, él permite todo, ¿no? Permite todo. En cambio, este no pasa porque dice con fe, ¿no? Con fe voy a pasar. Y no pasa, porque ahí hay un diafragma que no te deja. ¿Ok? Entonces, para que te puedas asociar las palabras, no se olviden, cada momento de la clase, cuando ustedes lleven, asocien todo lo que puedan. Entonces, el capilar sinusoidal, ¿dónde se va a encontrar? En lugares que permiten el pasaje de manera selectiva. Por ejemplo, la placenta, porque tienes que alimentar al chivo. Apaga sus micros. Ahora Solo. sí. ¿Te das cuenta? La médula ósea. El mismo hígado o el vaso. ¿Por qué? Porque son sistemas retículo-endoteliales. Entonces, estas cositas sí tienen que recordarlo bastante. ¿Por qué? Porque te permiten un pasaje brutal. ¿Ya? Hacen lo que quieren. ¿Sí? Hacen lo que quieren. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, capilar, me haga, no hay pierde. Te tienes que dominar estos tres. ¿Ya? Vamos a ver. Ya miren, entonces, dentro de la circulación, dentro de la microcirculación, vamos a ver lo que son los capilares. Existen tres tipos de capilares. El continuo donde hay membrana basal, hay una membrana basal, o sea, las células endoteliales están posando pegaditos sobre una membrana basal, ¿no? Sobre una membrana basal. Voy a hacer un dibujito por acá. A ver si puede. Esta es una célula capilar, célula endotelial, y esta es otra célula endotelial, así. Son células planas. Pero, ¿dónde están los colores? Todavía no agarro acá la pista, no son los colores. No me importa, ya. Estos van a estar sentados o apoyados o en todo caso se van a sostener en la membrana basal. Membrana basal y esto es el endotelio, células endoteliales. Células endoteliales. Entonces, esto es un capilar continuo. Esto es un capilar continuo. En cambio, el capilar fenestrado es que ahí están las células, hay un espacio, otras células endotelial y la membrana basal viene por acá. Así es la estructura. Entonces tiene mayor facilidad para poder dejar pasar otras moléculas. Ahorita vamos a ver en el gráfico. Entonces, este es el fenestrado. Y el otro capilar es el sinusoide, en la cual no tiene membrana basal. No tiene membrana basal. No tiene membrana, solamente tiene células endoteliales. Ese es el sinusoide. Entonces,
Y ahora viendo la estructura, volvemos al gráfico. Acá, por ejemplo, en quienes, acá está bien puntero. Acá es el continuo. El continuo es en la mayoría, por eso dice, ¿cuál es el más frecuente de los capilares? El continuo, porque es la mayoría, todos los capilares casi son así. Pero hay algunos órganos como el riñón, como los intestinos delgados, en las glándulas endocrinas, que tienen la función de secreción y de reabsorción, y esa secreción tubular, reabsorción tubular, secreción Y hay un intestinal. diafragma que no te deja. ¿Ok? Secreción tubular, secreción intestinal, reabsorción intestinal, absorción intestinal. Ese movimiento de moléculas va a ser muy propio de aquellos capilares que tengan algo de permeabilidad, ¿no? Pues se llaman capilares fenestrados. Y hay unos ya descarados, ya, bueno, acá vamos a avanzar un poco. Entonces, para que te puedas Vamos a avanzar un poco ya. asocia las palabras, no se olviden, cada momento de la clase, cuando ustedes lleven, asocien todo lo que puedan. Entonces, el capilar sinusoidal, ¿dónde se va a encontrar? En lugares que te permiten pasajes de manera poco selectivas. Por ejemplo, la placenta, porque tienes que alimentar al chibolo. ¿Te das cuenta? La médula ósea. El mismo hígado o el vaso, ¿por qué? Porque son sistemas reticuloendoteliales. Listo. Entonces, el capilar, el sinusoidal, bien conocido es en el hígado. Ya, voy a volver acá para que se acuerden. Usted se acuerda, por ejemplo, acá la vena porta. La vena porta que recoge sangre de los intestinos, grueso, delgado, y lleva la sangre hacia el hígado, pero en el hígado se va a capilarizar en la vena porta. Y al final se capilariza y sus capilares van a formar unos capilares sinusoidales, que nuevamente se van a unir estos capilares para formar las venas suprahepáticas, que van a desembocar en la vena cava inferior. Es de la suprahepática, es de la vena porta. Pero estos de acá son sinusoides, bien conocidos, ¿eh? Los sinusoides hepáticos. Entonces, ¿qué son los sinusoides hepáticos? Los sinusoides hepáticos tienen estos capilares sinusoidales, ¿no? Ya, bueno, ese es como ejemplo. Asimismo también está hecho el vaso, también tiene la misma estructura. Asimismo también la médula ósea y la placenta. Eso tienen que recordarse porque les pueden preguntar, ¿quién de los siguientes órganos tiene capilares sinusoidales? Ahí les pone, por ejemplo, la piel, les pone el riñón, les pone la médula ósea, ningunos anteriores, todos anteriores, entonces ustedes ya saben a qué se refiere. Listo, y creo que con eso termina esta parte. ¿Alguna pregunta? Entonces, estas cositas sí tienen que recordarlo bastante. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, pasamos a la siguiente. ¿Está bonito? Está fácil. Sí, doctor. Entonces, ahora entramos a lo que ya casi siempre he visto, ¿no? Ahí está, vamos a ver. Mire, esto de acá ya lo hemos visto. Lo hemos visto en las clases, así siempre nos han enseñado. Empezamos ya. Cuando entramos al mundo de ya hemos pasado a la parte vascular, no fisiológicamente, histológicamente. Después vamos a hacer una fusión bastante interesante. Entramos al mundo cardíaco un poquito para explicar, y hay que reconocer que el corazón es un órgano. En anatomía lo vas a chequear bastante a detalle, pero te voy a llevar algunas cositas que sí me gustaría por el tema clínico que luego vas a observar. El corazón, básicamente, lo que nos importa saber primero son las paredes. Si nosotros vemos un corte del corazón, vamos a ver que existe una parte interna del corazón, ¿no? Esta parte interna del corazón se llama endocardio, ¿ok? Toda esta parte es el endocardio. Endocardio. ¿Ya? Endocardio. Que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el endocardio está, digamos, formado de dos cosas, ¿no? Primero, un tapiz, todo este tapizado que hay acá, que es el endotelio. Endotelio.
Y luego un tapizado más debajo está el subendotelio. ¿Ya? Algunos también al subendotelio le llaman subendocardio. ¿Ya? Subendocardio. Este subendocardio, ¿por qué es importante? A ver, ¿por qué es importante el subendocardio o subendotelio? Porque por ahí, ¿quién pasa? El tejido especializado. Pregunta de examen. ¿Ok? O sea, esas fibras de Purkinje, toda esa vaina, pasa por ahí. Entonces es fundamental. ¿Ya? Fundamental. Tejido especializado pasa por aquí. Entonces pregunta, muy buena pregunta de examen. Y a eso no deben olvidarse el, el, el corazón tiene tres capas, ¿no? El epicardio, el miocardio y el endocardio. Entonces, en lo que está hablando ahorita del endocardio, ya, ahí importante es el endotelio, igualito que el endotelio de los vasos tiene la misma función, ¿no? Toda la misma función es un órgano, ya eso lo vamos a volver a ver de repente. Pues en todo caso recordar lo que ha dicho, pero debajo del endotelio que está formado por células planas, hay un tejido conjuntivo laxo por acá, ¿ya? Y esto se llama subendocardio o subendotelio, ¿ya? Subendocardio, más conocido como subendocardio. Este colorcito, ahí cuando le pintan a los histólogos, los histopatólogos, ellos, van a ver acá a las famosas células de Purkinje, las células de Purkinje, por eso habla de tejido especializado. Y ustedes saben que en el sistema eléctrico del corazón, que está formado por las de His, los as internodales, el nodo auriculoventricular, el nodo sinusal, el nodo AB, el as de His, y los as de His terminan justo en las fibras de Purkinje, y las fibras de Purkinje no van a estar en el músculo, ni van a estar en el epicardio, están en el subendocardio. Por eso que el impulso eléctrico va de endocardio a epicardio. De endocardio a epicardio. ¿Por qué? Porque va muy pegadita al endocardio, en el espacio subendocárdico. Esa es pregunta de examen. ¿No? Por ahí, cuando ya ven preguntas, banco de preguntas, ahí van a estar, lo van a ver. Después está la parte más grandaza, ¿no? Todo esto de acá. Todo esto de acá. Esta parte de aquí grandaza, ¿qué cosa es? El miocardio. El miocardio. El miocardio. Y acá, ¿qué vamos a encontrar? Las células cardíacas. Estas células cardíacas tienen esta, más o menos así, esta agrupación, mira. Tienen esta conformación. ¿Sabes qué es lo bonito de estas células? Que tienen una comunicación en cadena como no lo tiene ninguna célula. ¿Saben por qué? Porque tiene una comunicación acá. Estas comunicaciones, como si fuera un cableado, pero entre ellas se conectan. Estas son las uniones GAP. El músculo esquelético no tiene uniones GAP de ese tipo. No tiene. En cambio, en corazón sí hay. Por ejemplo, es una pregunta fisiológica. Las uniones GAP les permite dar sincronía, o sea, trabajan en armonía, como si estuvieran jugando la ronda. Están agarradas de la manito. Una se mueve y la otra se mueve. Las manitos son las uniones GAP, que permiten esa comunicación fluida de esta parte de la célula. ¿Okay? Entonces esta parte es fundamental para que podamos entender todo este proceso. ¿Okay? Ahora, es importante recordar que en la parte del fondo existe un tejido. Y acá hay también, me doy cuenta que hay bastantes confusiones con respecto al tejido, ¿no? Hay gente que me dice, doctor, ese es pericardio visceral, ¿no? O ese epicardio. También se confunden aquí. Entonces, acuérdense de lo siguiente. En esta parte de acá, nosotros tenemos dos cosas. El epicardio, ¿no? ¿Y el epicardio qué cosa es? ¿No? Nosotros tenemos, acá lo voy a poner acá separado, el pericardio. El pericardio se divide en dos. En el pericardio parietal, ¿no? Que es fibroso, ¿no? Toda esa bolsa blanca que envuelve el corazón, el pericardio, ¿no? Y tenemos el pericardio visceral. Visceral. Entonces,
El pericardio visceral tiene dos capas. Dos capas. Una capa serosa y una capa más fibrosa, que es más parietal. Se lo digo así, ¿por qué? Porque muchos se equivocan y consideran como una capa. No, tiene dos capas, sino que ¿sabes qué ocurre? Están muy pegadas. Entonces, esta capa serosa es lo que nosotros le llamamos epicardio. ¿Ok? Sino que muchos consideran al pericardio visceral completo como epicardio. No. Una de las capas del pericardio visceral, la más interna, ese es el epicardio. Y luego la parte más externa es más dura ya. Y se le considera parte del pericardio visceral. ¿Sí? Entonces, no se olviden de esto, ¿ya? Que siempre la gente, cuando ve los libros de histología, solamente habla de estas tres, así. Dice, ¿no? Endocardio, miocardio, epicardio, ¿no? Y luego cuando yo le digo, ¿y qué es el pericardio? El pericardio, sí, parietal y visceral. ¿Y el visceral y el epicardio son diferentes? Sí, creo, son diferentes, doctor. No, el epicardio es una parte del pericardio visceral. Ya, eso no se olvide. Entonces, este proceso, este corazón más o menos, ¿cuánto pesa un corazón? 300 a 500 gramos, ¿no? Aproximadamente, es grande, dependiendo del tipo, ¿no? 300 gramos, 350 gramos, de acuerdo. El corazón tiene una parte, si uno le toma una fotografía, así, por ejemplo, por su cara, digamos, anterior, cara lateral, vamos a imaginarnos, para que tengas una idea. La cara más anterior, o sea, el borde más anterior, cara más anterior del corazón, es el ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo... Oh, ¿qué pasó? No se escucha. Algo está pasando. Qué raro. Pues a ver, algo está pasando. Voy a revolver ya. Bueno, ya voy a volver. Miren, voy a explicarle esto. Uno en blanco, un ladito, voy a ver cómo lo borro esto. Ya miren, acá hay un problema. Primero lo que es el miocardio. El miocardio, ya aquí está el miocardio, un pedazo de carne ahí, de músculo. Doctor, no se ve su PowerPoint. ¿No se ve? No, doc. Oh, algo ha pasado. Espera. Qué raro. Qué raro. De nuevo. Ya, están bien, vamos a ver. La cara más posterior, Algo habrá pasado, ya nomás. Y ahora, ¿están viendo? Sí, doctor. Ya, Sí se entonces. escucha, doctor. El ¿Ah? video se está No, viendo. estoy explicando, pues. Estoy Pero no explicando. se ve, doctor, su pantalla. ¿No han entendido? Entonces, han entendido que les está explicando. No, su pantalla, doctor. No, sino que me dice que usted aparte va a enseñar en otro BPT o sobre la figura nada más. es la aurícula aparte. izquierda. ¿No ven en pantalla? ¿No ven la pantalla? Sí, el video está ahí, no. doctor. No, ¿Ah? su pizarra no vemos, doc. Su pizarra. A ver. Doctor, ¿estás en la Justamente pizarra o cuando estás en el crece, video? empuja el En esófago. la pizarra, en la No, pizarra. espera, escucha. Ya, a ver. ¿Ven la pizarra o no? No, No, No se ve. O algo debe haber pasado. Pero el video ya se estaba escuchando, doc, de Ya, no Villamel. importa, vamos con el video, no hay que demorar, vamos con el video. Cuando crece, empuja al nervio laringio recurrente y por eso puede tener cambio de voz. Vamos a ver, ¿dónde se queda? Por acá. La parte más externa es más dura ya.
y se le considera parte del pericardio visceral. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, no se olviden de esto, ¿ya? Que siempre la gente, cuando ve los libros de histología, solamente habla de estas tres, así. Dice, ¿no? Endocardio, miocardio, epicardio, ¿no? Y luego cuando yo le digo, ¿y qué es el pericardio? El pericardio, sí, parietal y visceral. ¿Y el visceral y el epicardio son diferentes? Sí, creo, son diferentes, doctor. No, el epicardio es una parte del pericardio visceral. Ya, eso no se olvide. Entonces, este proceso, este corazón más o menos, ¿cuánto pesa un corazón? 300 a 500 gramos, ¿no? Aproximadamente, es grande, dependiendo del tipo, ¿no? 300 gramos, 350 gramos, de acuerdo. El corazón tiene una parte, si uno le toma una fotografía, así, por ejemplo, por su cara, digamos, anterior, cara lateral, vamos a imaginarnos, para que tengas una idea. La cara más anterior, o sea, el borde más anterior, cara más anterior del corazón, es el ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir? Que si me toman una fotografía a mí, van a ver que la parte de mi corazón que esté más adelante de toda es el ventrículo derecho. ¿Y por qué es importante esto? Cuando estemos en tórax cardiovascular, claro, exacto, un cuchillo, te van a decir cuál es el ventrículo que más se afecta en los cuchillazos en el pecho. Ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque es más anterior. La cara más posterior es la aurícula izquierda. Justamente cuando crece, empuja el esófago. Cuando crece, empuja al nervio laringio recurrente. Y por eso puede tener cambio de voz. O sea, esos detalles vamos a tomarlos en cuenta. ¿Ya? ¿Dónde se forman más trombos? ¿En qué cavidad? ¿En la aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo? Aurícula izquierda. Es el lugar donde forma más coágulos el corazón. Como es el lugar que forma más coágulos el corazón, ¿y saben por qué forma más coágulos? Porque es el que se dilata. Normalmente la aurícula izquierda mide más o menos 4 centímetros. Cuando comienza a crecer más de 4 centímetros, comienza a dilatarse, la sangre comienza a volverse lenta. Al volverse lenta comienza a generar más trombos. Y inclusive dentro de la aurícula izquierda, ¿quiénes desembocan en la aurícula izquierda? Las 4 venas pulmonares. Y justamente cerca al nacimiento de las 4 venas pulmonares se origina la fibrilación auricular. Imagínate, fibrilación, el corazón hace lo que quiere. Si así, por ejemplo, es un ritmo normal, un solo ritmo, en la fibrilación es como que hace esto el corazón. Cada dedo es una fibra cardíaca. Un corazón normal hace esto. En la fibrilación cada uno hace esto. No va a poder aguantar la contracción. Y encima que hace eso, ¿qué hace? La sangre se mueve o no se mueve. No, estoy que masajeo nomás la cavidad. Entonces esa movidita hace que la sangre recircule ahí, forma coágulo, está a velocidad lenta y comienza a mandar. Entonces pregunta para todos, doctor, usted me ha dicho que mientras una aurícula más se dilate, forma coágulos. Entonces la pregunta sería, ¿qué cosa haría que se dilate una aurícula? Que la sangre no pueda pasar al ventrículo, o sea, una estenosis mitral. La estenosis mitral es la primera causa de que la aurícula izquierda se dilate. Por eso cuando a ustedes les pregunten cuál es el principal origen de coágulos, ¿qué enfermedad? Estenosis mitral, porque luego dilata la aurícula y la aurícula dilatada forma coágulos y lo envía a todo el cuerpo con el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, esta parte de reconocimiento es muy importante en cada uno de estos momentos. ¿Ok? Ahora, dentro de las estructuras de sostén, tenemos, acá tenemos el corazón, tenemos un centro aislante que separa toda la actividad eléctrica de arriba y de abajo. Es un aislante. ¿Qué, doctor? Sí, mira, imagínate que la corriente esté pasando acá, mira. Mira, la corriente, ¿dónde está? Espérate. La corriente está pasando así. No puede pasar ya. ¿Qué no pasa? No pasa. Viene la corriente por acá, ahí queda. Esto es un centro aislante. Se llama trígono fibroso. Este lugar
no permite que nadie pase. Nadie va a pasar. Entonces, esta zona de aquí es fundamental. ¿Por qué? Número uno, es aislante eléctrico. Pucha, doctor, entonces, ¿cómo comunico la aurícula con el ventrículo? Ah, tendrá otra comunicación, pero por fuera, nada. Ok. Segundo, permite darle estructura de solidez, ¿no? Al corazón. Se nota más sólido, o sea, da sostén. Tercero, va a permitir que estos elementos valvulares estén ahí metidos. O sea, va a permitir que las válvulas puedan sostenerse. Entonces, es muy importante este trígono. Cuando una persona opera de válvulas aórticas o válvulas mitrales y tú de repente estás arrancando mucha válvula, puedes romper el trígono. Y se desestructura el corazón y se fregó y se murió en sala y nunca sale de campo. Entonces, es muy cuidadoso el quitar valvas porque puedes romperte el trígono. ¿Ok? Muy importante. Estas estructuras que van a ver ustedes son unas estructuras rígidas, ¿no? Que van a estar aquí, prácticamente, y unas estructuras suaves, que están en la parte interna. Estas son el aparato valvular. El famoso aparato valvular. Acá lo vamos a poner. Este es el aparato valvular. Aparato valvular. Toda la válvula. Y todo lo que sostiene una válvula se llama aparato subvalvular. Que es importante reconocerlo ahora en las partes de las básicas. ¿Ok? El aparato valvular, vamos a poner acá, el aparato valvular, prácticamente tenemos en el lado aórtico, ¿no? O lado izquierdo, vamos a ponerlo como el lado izquierdo, ¿sí? Y del lado derecho. En el lado, vamos a comenzar con el lado derecho. En el lado derecho tenemos a la tricúspide, ¿sí? La tricúspide, que tiene 3 valvas. En el lado izquierdo tenemos a la mitral, que tiene 2 valvas. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Sí? Es importante recordar que el aparato subvalvular también le da soporte a esas valvas. Aparato subvalvular. Este aparato subvalvular está compuesto ¿de qué? De esto, mira. De estas cuerdas. Se llama cuerdas tendíneas. Y también de esto, que son los músculos papilares. ¿Ok? Entonces el aparato subvalvular vamos a tener cuerdas tendíneas y vamos a tener músculos papilares. ¿Por qué esto es importante? Mira. Los músculos papilares, vamos a ver nosotros que van a tener distribuciones diferentes. Por ejemplo, en el lado derecho tenemos 3 válvulas. Hemos visto que en el lado izquierdo tenemos 2 válvulas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, aparentemente en el lado derecho no hay ningún problema. No hay ningún problema, la distribución es casi igual, ¿ok? Yo tengo una valva anterior, una valva septal, una valva posterior. O sea, cada uno lleva su nombre, todos tranquilazos, ¿sí? Entonces, acá tengo mis músculos papilares, nadie se pelea, todos tienen su músculo papilar, ¿no? Anterior, posterior, septal. Nadie se pelea. Pero acá viene el roche, mira, en el izquierdo. ¿Por qué? Porque existen 2 válvulas. Acá vamos a encontrar que existe la válvula posteromedial y la válvula anterolateral. Acá viene el roche. ¿Por qué? Mira. La posteromedial es irrigada por la coronaria derecha. En cambio, la anterolateral es irrigada por la descendente, anterior y la circunfleja. ¿Se han dado cuenta? O sea, la anterolateral tiene 2 dobles sistemas de irrigación. En cambio, la posteromedial prácticamente coronaria derecha. Pregunta. Si un paciente tiene un infarto y este infarto afecta a la coronaria derecha y la coronaria derecha se afecta y puede, ojo, puede afectar al músculo papilar. ¿Qué habría en el paciente con infarto? Soplo. ¿Por qué? Porque el músculo
se ha dañado, entonces tú cuando veas un paciente con infarto y que aparece un soplo, automáticamente dices, no, esa es disfunción del músculo papilar asociado al infarto. Y esos son los pacientes que se chocan rapidito. Shock cardiogénico, esa es la mezcla brutal. Infarto con soplo de manera aguda, termina en shock cardiogénico. Ese va a terminar en cirugía probablemente, en un 99%. ¿Ok? Entonces te van a preguntar a ti, ¿cuál es el músculo papilar que se afecta más en los infartos? ¿Cuál es? El póstero medial. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu mnemotecnia? PM. PM, ¿no? Ya tú sabes. Entonces, quiere decir que se afectó el póstero medial. ¿Ok? Entonces, ahí tú vas analizando cada uno de estos. Una pregunta, ¿cómo se alimentan las válvulas? Las válvulas se alimentan solamente por una nutrición contigua. Nutrición contigua. ¿Ok? Nutrición contigua. Se alimentan de lo que hay ahí, ¿no? O sea, chapan un poquito y comienzan a, como se dice, a jalar, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Entonces, esta parte de la histología cardíaca a veces pasa por alto en esos detalles. Yo, cuando veamos la parte clínica, yo les voy a preguntar afectaciones de pericardio. Yo les voy a preguntar cuáles son los músculos papilares que se afectan en el infarto. Voy a decirle qué vasos son los que se afectan en el infarto. Entonces, ustedes tienen que al toque acordarse de este momento que hemos hablado. En cirugía cardiovascular vamos a usar las afectaciones de arriba. O sea, todo lo que yo les hable en una parte de bases es lo que vamos a utilizar en momentos clínicos. ¿Ok? Y no tienen que profundizar más detalles y nada de eso. No les van a preguntar más profundo de lo que hablamos. Pero sí tienen que acordárselo. ¿Ya? Entonces, muy importante. Es importante también. Ahora entramos al mundo de las coronarias. ¿Ya? ¿Han En el mundo de las entendido? coronarias, yo quiero decirles lo siguiente, chicos. Sí, Doc. Listo. Tenemos la coronaria derecha y tenemos la coronaria izquierda. ¿Sí? Dos coronarias que nacen de la aorta. ¿Se han dado cuenta que yo he puesto acá eléctrico y acá he puesto hemodinámico? ¿Esto qué quiere decir? Que cada coronaria tiene un papel importante. La coronaria derecha es la coronaria de la electricidad. La coronaria izquierda es la coronaria de la hemodinamia. Cuando ustedes le pongan una pregunta de examen y le digan, paciente se ha infartado y tiene arritmias, con más probabilidad es que sea la coronaria derecha la que esté afectada. Si les ponen, paciente tiene infarto y tiene presión, tiene hipotenso, con más probabilidad es de que haya una falla cardíaca. Por lo tanto, sea la coronaria izquierda la afectada. ¿Se han dado cuenta? Entonces, esta parte es muy importante en la diferenciación. Ahora, vamos a dibujar, miren. La coronaria izquierda es el tronco más importante. Es grande. Es un tronco de 3 centímetros de largo. Es grande. ¿Y por qué, doctor, me dibuja la coronaria izquierda? Y no le quiero llamar coronaria izquierda. Es al único que le voy a llamar tronco coronario izquierdo. Pues un tronco, en verdad. El otro será coronaria derecha, sea tronco coronario izquierdo, con respeto. ¿Por qué? Porque salen dos vasos. Un vaso que se va por la cara anterior, parte del corazón en dos, por la cara anterior, prácticamente desde el nacimiento hasta la punta, el vértice. Si alguna vez te preguntan cuál es la arteria que llega a la punta del corazón, la descendente anterior. Prácticamente todo lo que está acá a la izquierda es ventrículo derecho. Acá en esta parte de aquí. Y todo lo que está para este lado, ventrículo izquierdo. Entonces, prácticamente está en el centro de los dos ventrículos, en la cara anterior, en el surco interventricular anterior. Es larguísimo. Le llaman también la arteria a la descendente anterior de la viuda. ¿Por qué le llaman la arteria de la viuda? ¿Por qué creen que es la arteria de la viuda? A ver. ¿Por qué? No, la llorona no, de la viuda. ¿Por qué? Porque los pacientes que sufren infarto, la arteria que más se tapa es la descendente anterior. Y es la arteria que más se asocia a shock cardiogénico.
¿Ok? Entonces es la arteria que más se asocia a los infartos, es la arteria que más se asocia al shock cardiogénico, es la arteria de más mortalidad. ¿Ok? Es la arteria del serums. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo que la arteria del serums? ¿Por qué me saca siempre una cosa rara? Porque cuando tú estás en el serum, o estás en el serum, que me están viendo ahorita desde el serums, saludo, se te fallece un paciente, te llama, doctor, ha muerto este paciente. Y tú dices, doctor, hágame el certificado. No, ¿cómo te va a hacer certificado si yo no le atendí al paciente? No, doctor, hágame, pero no sea malo, pobrecito, mire, déjalo morir tranquilo. No, ¿qué te voy a dar? Entonces te piden qué cosa. ¿Tú qué tienes que hacer por protocolo? Abrir las 3 cavidades. Si tú has hecho un certificado y no has abierto las 3 cavidades, a ese paciente lo pueden sacar, si ha sido muerte violenta, y tú no lo has atendido, los hijos vienen. ¿Ah? Mi papá, a ver, sáquenlo. Su cabeza, indemne. Su pecho, limpiecito. ¿Y tú qué has hecho? Doctor, ¿y usted por qué ha dicho que es infarto? Si ni le ha abierto el pecho. No, es que por banco. No. En ese momento, ¿qué tienes que hacer? Se abren las 3 cavidades. Cráneo, tórax, abdomen. Y tienes que cortar al corazón en la mitad. Y generalmente el lugar donde más se ve la necrosis es en el septum interventricular. Y justamente la descendente anterior. Así que es la arteria del serum también. Para que no lo olviden. Entonces, este es muy importante, ¿no? Es fundamental. Chapa todo. Prácticamente la descendente anterior chapa, tiene arterias, mira, no es para memorizárselo, pero tiene unas arterias chiquitas que vienen para acá, que le llaman septales. Y tiene unas arterias un poquito más gruesas, mira, que se van para el otro lado, que se llaman diagonales, que sí son importantes. Ah, mira, doctor, diagonales has puesto tú. ¿Es importante? Sí es importante. Escríbelo. ¿Y qué ocurre? Que toda esta descendente anterior, imagínate el septum. Mira, imagínate el septum. Vamos a dibujar acá el septum. La descendente anterior prácticamente chapa los 2/3 anteriores del septum. 2/3 anteriores, oye. La descendente anterior. Entonces, es recontra importantísima, ¿no? Es recontra importantísima. ¿Ok? Entonces, esta arteria es una arteria fundamental. Pero también tenemos la arteria circunfleja. La circunfleja viene de la palabra círculo. Un círculo. O sea, se va para atrás. Prácticamente entre la aurícula y el ventrículo, ella se va para atrás y se esconde. Se va para atrás. ¿Ok? Solamente en el 10% termina en el espacio interventricular posterior, en el 10%. En el 90% no, ahí nomás termina, dando la vuelta. ¿Ya? La circunfleja chapa toda la pared ventricular. Ventrículo. Pared libre, ventricular. Pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, date cuenta, todo el ventrículo izquierdo está poblado por la descendente anterior y la circunfleja. Entonces, ¿qué pasa cuando falla el tronco coronario izquierdo? Se cae todo, pues. ¿Y qué cosa hay? Alteración hemodinámica, shock cardiogénico. Achum. Entonces, voy a subrayarte las arterias que cuando una persona, acá viene el dato interesante, mira, este dato te va a hacer caer. La circunfleja es una arteria que anatómicamente es bien difícil de ver. O sea, bonito para el dibujo, ¿no? Pero en la práctica, a ver, búscala. Mayuca, está en la espalda. La que ves es sus hijas, que son unas arterias que caen así encima de la pared del ventrículo. ¿Sabes cómo se llama? Marimar. Al toque para vuelta, ¿no? Es una marginal. Entonces, acá viene, ¿no? Las marginales. ¿Ok? ¿Te acuerdas cuando le decían, eres una marginal? Y ahí acuérdate, pues, de la Soraya. Entonces, marginal viene de acá de la circunfleja. ¿Ya? Entonces, las marginales son importantes. ¿Saben por qué? Porque al final, cuando yo acabe las arterias, te voy a subrayar cuáles arterias se usan para los bypasses. ¿Ok? Entonces, toda esta parte izquierda es espectacular.
Toda esta es espectacular, toda esta es la parte izquierda, la bomba, todo el proceso de que el corazón funcione, todo el flujo viene por aquí. Bacán. En cambio, el lado derecho, mira, el lado derecho nace la arteria coronaria, mira acá la coronaria derecha. Prácticamente nace, se va por todo el surco aurículo ventricular, se va para atrás. Mira, se va para atrás y termina como descendente posterior. ¿Te has dado cuenta? Entonces la coronaria derecha le da vuelta a todo y termina como descendente posterior en el 90%. Por eso que le llaman la arteria de la dominancia. ¿Cuál es la arteria de la dominancia? La descendente posterior. ¿Ok? Se va toda la vuelta y termina hasta atrás y se esconde. En cambio, mira la grasita que se ve adelante, esa es la descendente anterior. ¿Te das cuenta? Entonces, la coronaria derecha en su camino hacia la descendente posterior va a tener dominio en la irrigación del nodo sinusal y la irrigación del nodo aurículo ventricular. O sea, domina más irrigación en sistemas eléctricos el lado derecho que el lado izquierdo. Esto es fundamental, ¿no? Porque quiere decir que cuando se tape la arteria coronaria derecha, vamos a poder desarrollar arritmias, bloqueos, generalmente bradicardias. Tú al toque piensa al lado derecho. Y date cuenta que la coronaria derecha se va para atrás. Se va para atrás. Te chapa cara inferior. Entonces, acá comenzamos a jugar un poquito con las caras, mira. Ustedes en el electrocardiograma, y cuando veamos EKG un poco, ustedes tienen que analizar al corazón. ¿Sí? Ustedes van a ver que hay una cara inferior. La cara inferior, que es la pregunta que más hacen todos en los exámenes, el famoso D2, D3 y ABF, ¿ok? D2, D3 y ABF. En la cara inferior, ustedes van a ver que hay un dominio de la coronaria derecha, ¿no? Por lo que hemos visto, coronaria derecha. ¿Sí? Entonces puede afectarse y ser un infarto de cara, pues en cara inferior. Pero el infarto de cara inferior también puede afectar ¿a quién? Al ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces todo infarto de cara inferior siempre se le tiene que descartar infarto del ventrículo derecho. Por eso que los chupones que tú pones a la izquierda, si tú ves cara inferior, te obligan a poner ahora los chupones a la derecha para descartar infarto del ventrículo derecho. ¿Sí? Y acá tú vas a analizar y vas a mirar que la que está involucrada es justamente la arteria coronaria derecha. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? En cambio, la arteria descendente anterior, ¿qué chapa? Septum. Acuérdate que nosotros tenemos derivadas precordiales que van desde B1 hasta B6. Prácticamente de B1 a B4 es descendente anterior. Y de B5 y B6 es circunfleja. ¿Te has dado cuenta? Entonces tú ya más o menos vas jugando, diciendo, esta arteria es descendente anterior. Oye, esta arteria es la circunfleja. Ya puedes ir teniendo una relación desde ahorita ya inclusive. ¿Sí? Son lugares que van a haber mayor afectación. ¿Y qué pasa si te dicen, doctor, está fregado desde B1 hasta B6? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? A ver, con fuerza. Sin miedo, muchachos, lánzate nomás. El tronco coronario, claro, papá, tronco coronario izquierdo. Por eso da miedo este señor, ¿o no? Da miedo, ¿no? O sea, que te fregó bien, ¿ah? Entonces, sí da miedo. ¿Ya? Ahora, los vasos coronarios tienen esta posición, mira. Con el tiempo, ya vamos a ver ahora en la fisiología, se van llenando de grasela. Ahí está el chisito. Ahí está la papita. Tú ya podemos explicar por qué se llena. Se llena más que otros lugares. Entonces, mira el flujo. El flujo que era laminar, siempre cuando hay un flujo laminar, el flujo domina el centro. Cuando hay un flujo turbulento, como en obstrucciones, el flujo prácticamente va de manera caótica, generando mayor shear estrés.
Y donde hay más shear stress, ¿qué significa? Que va a haber ruptura de endotélio y puede haber trombosis. Por eso que los shear stress y las trombosis están después de una estenosis o antes de una estenosis. Por bien, después de estenosis. El shear stress domina después de estenosis, porque ahí aumenta la velocidad, aumenta el flujo y puede romper con todo. ¿Ok? Entonces, nosotros catalogamos por obstrucciones. Un vaso decimos que tiene una alteración cuando tiene una obstrucción mayor o igual a 70%. O sea, decimos que esto es un criterio de que tenemos que abrirlo. O sea, tienes que abrirlo, como sea. O sea, le metes un stent o le metes un bypass. Pero acá me tienes que hacer algo, o sea, no lo puedes dejar así. Entonces, esto, ¿en quiénes va a cumplirse? Miren, voy a ponerlo con otro color para que todo el mundo se gane. Se cumple esto en arterias, vamos a ir en orden. Descendente anterior. ¿En qué arteria? En la circunfleja. ¿En qué arteria? Coronaria derecha. ¿En qué arteria? Acá la voy a poner. Descendente posterior. Cuando tú veas esto, el doctor, sí, tiene una obstrucción en la DA, en la circunfleja, la coronaria derecha, son grandes, son las más gruesas. Aplican estos criterios, ¿no? Lesión de un vaso, van a escuchar ustedes, ¿se acuerdan? Algunos, lesión de un vaso, lesión de 2 vasos, lesión de 3 vasos, lesión de 4 vasos, así vamos a hablar. ¿Sí? Y en solamente un vaso tú vas a aplicar alteración significativa mayor o igual al 50%. ¿Quién crees que aplicamos como lesión más del 50%? ¿En qué vaso? En el tronco coronario izquierdo. En el más de 50 hay que operar. ¿Ya? Entonces ya más o menos ya te voy soltando un poquito de la parte cardiológica para que tú manejes. ¿Ya? Y lo chévere, mira, cuando haces bypass, acá viene otro secretazo. Cuando tengo que hacer un bypass, que ya lo veremos en cardiología, cuándo se hace un bypass y cuándo un stent. Pero mira, bypass. Te voy adelantando esto, mira. Aprovechando que estamos con el dibujo. Para ya no hacerlo ya cuando estemos en cardio. Mira, si yo hago un bypass, yo lo puedo hacer en descendente anterior, claro. Pero en circunfleja no. Acá voy a hacer bypass a las marginales. Porque bien yuca meterse a la circunfleja, entonces chapamos marginales. Coronaria derecha, claro, bypass. Si acá está obstruido, le hago el bypass acá. No hay problema, sí se puede acceder. Descendente posterior, también hacemos bypass. ¿Ok? Y otro vaso más. Diagonales. También la podemos usar para hacer bypass. Ah, mira, qué chévere, doctor. O sea, prácticamente el bypass lo hacen en diagonales, en descendente anterior, en marginales, en coronaria derecha y en descendente posterior. Así es. Doctor, o sea que cuando hay una lesión de tronco coronario izquierdo, ¿qué tenemos que hacer en bypass? Por ejemplo, si tenemos que hacer un bypass, tenemos que hacer flujo, darle un flujo a la descendente anterior por alguna rama, ya sea a la misma arteria o a la diagonal. Y también a la circunfleja, pero no podemos darle bypass a la circunfleja, entonces le damos a una marginal. Pero siempre tenemos que asegurar esos dos vías. ¿Se han dado cuenta? Ya, lo que acaban de aprender ustedes no lo saben los residentes de primer año ni de segundo año de cardiovascular. Ya le pueden enseñar. Porque no se les explica así. Entonces están descubriendo, es verdad, es bien jodido en ese momento porque no sabes qué arteria vas a entrarle. El tema es que ustedes si entienden esto, anatómico, o sea, si ustedes me entienden esto, la anatomía y la fisiología pura, cuando hagamos cardio, que es el segmento que más dificultad tienen todos los estudiantes en residentado médico, todos, y es el que más problemas les trae, pues van a comenzar a asegurar mínimo 8 preguntas del residentado médico acabando el segmento. Que son las preguntas que siempre nos traen problemas. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, con esto van a entender el sistema cardíaco, coronario. ¿Ok? Antes de pasar al sistema cardíaco y coronario, quiero resaltar algo acá también, que es muy interesante. Miren las válvulas de la aorta. Cuando yo estoy en sístole, las válvulas hacen esto, ¿no? Mira,
Se abren, ¿no? ¿No? Y la sangre sale, ¿no es cierto? Pero en sístole, ¿la sangre está entrando a las coronarias, sí o no? No, ¿no? ¿Qué pasa cuando ocurre en diástole? Las diástole, ¿qué pasa? Las válvulas se cierran, ¿no? ¿Y qué pasa con la sangre de acá? Se puede meter tranquilamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La nutrición del músculo. Esto es muy importante. El corazón se nutre 80% en diástole y 20% en sístole. Esta es la nutrición del corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que en diástole nos nutrimos. Por lo tanto, la diástole es fundamental porque nutre al corazón. Permite que las válvulas, al caer y cerrarse en diástole, la sangre venga de la aorta y aproveche y haga este reflujo y se meta a las coronarias. Se meta a las coronarias. ¿Ok? Esto de acá va a ser muy importante para que me entiendan ahora el metabolismo cardíaco, que es el siguiente paso. Abajo de bypass, sí. ¿Pared esto? ¿Ah? ¿Cuál es esto? Sí. ¿La letra? Ajá. Pared libre. Allá va. Gracias. Ya. El metabolismo cardíaco. Vamos a entender un poquito el metabolismo cardíaco. Después, dependiendo cómo... Sí, yo creo que con metabolismo cardíaco hicimos un pequeño break. ¿Ya? El metabolismo cardíaco es muy importante, chicos, porque el corazón es un dependiente del oxígeno brutal. El corazón muere por el oxígeno, muchachos. Muere. Pero la pregunta es, ¿por qué muere? Si analizamos la histología, nosotros podemos ver acá, miren, acá están un poquito ya los músculos cardíacos, ¿no? Después lo vamos a ver mucho más pequeñito para poder ver el sistema de contracción cardíaca. Acá tenemos los famosos discos intercalados que permiten la comunicación, las mitocondrias, pero me llama la atención las mitocondrias, doctor. Estas mitocondrias prácticamente están metidas en todo. Miren, acá están las uniones Gáp-Mira de comunicación que permiten, ¿no? Estas mitocondrias están en todos lados, ¿sabes por qué? Porque prácticamente el miocito es una bolsa. El miocito es una bolsa de mitocondrias. 60% de su volumen es mitocondria. Entonces, 60% de su volumen es mitocondria. La pregunta es, siempre pregúntate por qué ocurren las cosas. O sea, pero ¿por qué tiene mitocondrias? ¿Qué cosa hace la mitocondria? ¿Cuál es la función de la mitocondria, chicos? ¿Formar qué cosa? La mitocondria es el banco central de reserva, ¿no? Así es, te da las monedas energéticas. La mitocondria nos va a favorecer de ATP. Pregunta. Para producir ATP en cantidad, ¿qué necesitamos? Para que tú produzcas mucho ATP, necesitas una sola cosa en fundamento. Cantidad de oxígeno. Entonces, el miocito te dice a ti, asegúrame nada más que me llegue mi oxígeno. Porque yo produzco una cantidad enorme de ATP y tú sabes que el oxígeno es fundamental en las cadenas de electrones para la producción de ATP en la mitocondria. Ok, entonces la célula cardíaca es exigente en oxígeno, le encanta el oxígeno. Ninguna célula del cuerpo humano consume tanto oxígeno como ella. Ninguna. Ya lo veremos en un cuadrito de fisiología comparativa. Entonces, es una célula recontra demandante. No, yo quiero mi oxígeno, se vuelve loca para producir ATP. Pero tú siempre pregúntate por qué. La pregunta es que tú tienes, para producir oxígeno y producir ATP, hay moléculas que tienen energía, ¿no? Por ejemplo, tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, tenemos las proteínas. ¿Cuál de las tres macromoléculas, digamos, produce más ATP? ¿Y sabes cuál es tu respuesta? Pues la que tenga más cadenas de carbono. ¿Y quién tiene más cadenas de carbono? Los lípidos.
Entonces ella tiene más cadenas de carbono, por lo tanto cuando rompo cadenas de carbono libero energía. Entonces me convienen los lípidos. Entonces a tu corazón le encanta, le fascina. ¿Muere por qué? Por los lípidos. Entonces tu corazón le encanta que vengan los lípidos. Ese es el motivo. Entonces comienza los vasos, traen la sangre, pero aparte al corazoncito le encanta su hamburguesita. Él quiere lípidos. Entonces le encanta. Y con el oxígeno, pucha, bacán, produzco mi ATP y estoy contento. ¿Ok? El tema es, y acá nace el tema, ¿para qué produzco tanto ATP? ¿Por qué? Miremos arriba. Acá te pongo un poquito de la cadena de lo que te he comentado, de todos los procesos, ya sea de glucosa, ¿no?, de ácidos grasos en general. La mayor cantidad de producción de ATP siempre va a ser por ácidos grasos. Siempre. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo, mira, condiciones para un buen metabolismo cardíaco. Tener un buen vaso coronario. Primera condición, tener un buen vaso coronario que me permita tener buena cantidad de oxígeno. Asegúrame eso, ¿ah? Si no yo me quejo, ¿ah? Mi vaso coronario. Segundo, asegúrame metabolitos. ¿Para qué? Para que yo pueda producir adecuadamente mi ATP. Entonces siempre va a haber esto. Buena cantidad de oxígeno y metabolitos. Buena cantidad de oxígeno y metabolitos. ¿Qué pasa si disminuyen los oxígenos? No produce ATP. Entonces la célula se mal acostumbró a depender de ATP desde el nacimiento. La clase va a tratar de descubrir esos momentos en los que el ATP es fundamental. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir en la célula? Mira. Normalmente la célula tiene un proceso. Hay un proceso de sístole y hay un proceso de diástole. ¿Ok? Sístole y diástole. Chicos, para poder hacer la sístole y la diástole, ¿qué tenemos que hacer? O sea, para que esto haga este movimiento, ¿tenemos que tener un buen sistema eléctrico o no? Sí, primera condición, hay que tener una buena electricidad en la casa, pero doctor. Segundo, para poder tener esto, hay que tener un buen sistema de músculos o no, aparte de la electricidad. Claro, pero doctor, hay que tener un buen sistema de contracción-relajación. Entonces, ¿para qué es el ATP? Para estas dos cosas. Para mantener un buen sistema eléctrico y un buen sistema de contracción y relajación. Para eso es. Ahora vamos a descubrir a nivel de la misma célula, a nivel de los iones, a qué altura van a trabajar los ATPs. Tanto en la parte eléctrica como en la parte de contracción y relajación. Porque todo al final va a terminar en algo hemodinámico, ¿no? Pero primero tenemos que entender por qué ocurre este proceso en sístole y en diástole. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a ver dónde estamos. ¿Han entendido? ¿O se han dormido? Sí, Doc. Mira, esto Prácticamente, ya- Chapa, acá los esto dos ya es tercios básico de la anteriores lectura del... que hemos hecho, ¿no? La arteria coronaria izquierda, ¿no? Que la rama principal es el tronco de la coronaria izquierda. Tiene dos ramas, uno que viene por el surco interventricular anterior, llamado descendente anterior, ¿no? Y este descendente anterior es, como dice, la arteria la que más infarta, la que cuando se infarta da trastornos hemodinámicos, shock cardiogénico. Tiene varias ramas, tiene las arterias septales que van al septum y al contrario, en opuesto, las arterias diagonales. Bueno, su comadre la otra arteria ¿no? que parte, que nace de la coronaria izquierda es la circunfleja. Da la vuelta al surco auriculoventricular, ¿no?, posterior y termina en la cruz del corazón ahí atrás. O algunas veces puede bajar por la descendente posterior, en lo cual estaríamos hablando de una dominancia izquierda.
La coronaria derecha, la coronaria derecha da son dos arterias, una arteria para la nodo sinusal y otra arteria para la nodo auriculoventricular. Luego viene y da la vuelta por el surco auriculoventricular posterior, llega a la cruz del corazón y desciende por el surco interventricular posterior. Ya en el 90, 85, 90% de la gente, ¿no? Y llamamos de dominancia izquierda. Ahí está. Después, ya todo eso aclarado. Acá tenemos las uniones, acá tenemos los discos intercalares. Las células se comunican con otras células, bueno, se juntan con otras células, están unidos gracias a esos discos, los discos intercalares. Estos discos intercalares tienen dos estructuras, las uniones gap y los desmosomas. Los desmosomas, como toda estructura, sirve para unir dos células, no hay problema. Las uniones gap son como canales, son huecos por donde pasan los iones y el impulso eléctrico para moverse en un solo tiempo, que se llama, para que el impulso eléctrico pase en un solo tiempo, que se llama un sincicio, esa palabrita sincicio. Listo. Más acá abajo habla del ATP, ¿no? El ATP Buena cantidad de oxígeno y metabolitos. Buena Generación cantidad. para adquirir ATP, la célula, bueno, el corazón le echa mano más a los tejidos grasos, o sea, a los ácidos grasos libres que a la glucosa, ¿no? Entonces, es importante, uno piensa que la glucosa, no, es más en ambos, pero más a predominio en condiciones normales de utilizar ácidos grasos. Bueno, acá nos quedamos, que son las 11:20, nos quedamos acá y luego continuaremos con las otras mañana, con las otras, Ya está bien. los otros videos. Ya no me han preguntado, no sé si han dormido o han entendido. En todo caso, hoy día mañana en la mañana tengo libre, voy a dedicarme a enviar a los correos. Ya he aprendido, voy a enviar a los correos para que puedan ver los videos antes que lo proyecte, o en todo caso también después que lo proyecte, no hay ningún problema. Sí, doctor, por favor. Listo, que tengan buenas noches. Doctor, buenas noches. Mándenlos los videos a los correos, no se olvide. Mañana tempranito voy a enviarlo, sí, porque ahí tengo que Gracias. mañana. Ya, Mañana gracias. temprano, y ya sé cómo se envía ya, mañana temprano voy a enviar los correos. Qué bueno, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor.